inmune de los animales y vamos a ver cómo una vez el sistema inmune reconoce los papilomavirus, puede entonces desaparecer, por así decirlo, las lesiones o puede hacerse resistente a cierto tipo de papilomavirus. Por eso se dice que es una enfermedad autolimitante. Las lesiones suelen remitirse de una forma espontánea después de unas semanas o de unos meses y pues la recuperación, como les hablaba anteriormente, va a atribuírsele al desarrollo de una inmunidad que ya va a ser una inmunidad mediada por células. Hay algunos papilomavirus, como en el caso de los papilomavirus en bovinos, que van a inducir fibrosarcomas o fibropapilomas y estos pueden progresar a carcinomas. Por eso la connotación más importante de los papilomavirus es su propiedad oncogénica. Hasta ahí vamos todo bien, Pato. Sí, doctora. Ok, entonces en cuanto a especies específicos, hay la excepción va a ser el papilomavirus bovino 1, que también puede afectar a los equinos. Y papilomavirus bovino 2 también. Ok, entonces, en cuanto a la clasificación, y es aquí donde voy a cambiar de pantalla, me avisan jóvenes si ven todavía. Miran la página del ICTV, en la presentación, perdón. Se ve la presentación, doctora. Todavía dice clasificación. Ok, vamos a cambiar entonces, espérenme. Entonces, en cuanto a la clasificación, esta es la página del ICTV, esta página es el Comité Internacional de Taxonomía de los Virus, y aquí pueden buscar ustedes cualquier taxonomía que les interese. En esta página, entonces, está la clasificación actualizada. Si ustedes leen literatura de años anteriores, pues les va a aparecer que más o menos la familia Papilomaviridae está constituida por 16 géneros. De hecho, actualmente hay 53 géneros y se dividen en 2 subespecies. La subespecie que es importante es esta First Papillomavirinae y esta pues ya cuenta con 132 especies, 52 géneros y 132 especies. Obviamente no voy a pedirles que se las aprendan todas, si se dan cuenta va por nombre más o menos alfabético del alfabeto griego, pero ahí voy a cambiar otra vez para que ustedes vean de toda esa clasificación que pueden haber de papilomavirus, pues la clasificación que a nosotros nos interesa es esta únicamente, donde van a haber 5 especies importantes en medicina veterinaria. El género entonces Delta Papillomavirus va a contener el virus del papiloma ovino 1 y ovino 1. Como ustedes ya saben, las variantes que se pueden dar por cuestiones ya genéticas de los virus, vamos a tener en cuanto a papilomavirus bovino 1, 2 genotipos. ¿Cuáles son los procesos clínicos que vamos a observar cuando hay presencia de un papilomavirus bovino 1? Pues va a haber fibropapilomas en los bovinos jóvenes y se va a dar principalmente a nivel de cabeza-cuello y puede afectar pene. Lo importante es que es el genotipo 2, puede producir neoplasias a nivel de vejiga urinaria y una enfermedad que vamos a ver más adelante que se llama hematuria inzoótica. El papilomavirus bovino 1 se asocia también a los sarcoides en equinos. Entonces aquí es importante que el genotipo 2 va a producir neoplasias en vejiga y el 1 es forma parte de la etiología del sarcoides equino. En cuanto a los papilomavirus, el papiloma bovino 3 produce papilomas cutáneos, 4 también puede producir papilomas cutáneos, pero lo encontramos mayormente en aparato digestivo. Y este puede tornarse en un papiloma maligno. El papiloma virus bovino 5, que forma parte del género Epsilon papillomavirus, va a producir el genotipo 5 papilomas a nivel de pezones.
Hay un nuevo género propuesto que es este papilomavirus bovino 7 que produce también papilomas en piel y pezones. El género Z papilomavirus incluye el papilomavirus equino 1 que produce papilomas en equinos jóvenes alrededor de los belfos y del morro. Y el lambda papilomavirus, que aquí es donde encontramos el papilomavirus oral canino, pues produce papilomas en cavidad oral en perros. Entonces, de aquí es importante que ustedes recuerden, aparte de la clasificación, dos cosas. El papilomavirus bovino 1 puede producir sarcoides en equino, el papilomavirus bovino tipo 2 puede producir neoplasias a nivel de vejiga urinaria, hematuria enzootica, y el 4 también puede producir transformaciones malignas. Esto en cuanto a la clasificación. En cuanto a la estructura viral, entonces tenemos que los papilomavirus son papilomas de un genoma ADN bicatenario. Este genoma va a estar compuesto o estructurado de una manera circular y está formado por 8.000 pares de bases. 8.000 pares de bases es un genoma muy grande y el diámetro del virus es un diámetro de 52 a 55 nanómetros. Por eso es que este genoma va a estar enrollado de una forma bicatenario y circular para que quepa dentro de el diámetro de este virus. Son virus sin envoltura, entonces recuérdense que cuando nosotros tenemos un virus que no tiene envoltura, pues va a ser muy resistente en el ambiente. Y va a ser resistente también a varios solventes lipídicos porque no tiene estructura de carbohidratos, sino su estructura al no tener envoltura, pues es mayormente proteica. Tiene una cápside icosaédrica compuesta por 72 capsómeros y la replicación de estos virus se da de una forma intracelular. Entonces tenemos aquí la cápside icosaédrica de los papilomavirus y en el interior pues vamos a encontrar este ADN bicatenario circular. Es un virus entonces no envuelto. Hasta ahí vamos bien, Pato. Sí, doctora. Ok, entonces, gracias. Entonces, en cuanto a las propiedades, déjenme ver si está aquí. Si no, ok. Entonces, en cuanto a las propiedades que tienen estos virus físico-químicas, van a ser resistentes a los solventes lipídicos, también a ácidos y a temperaturas mayores de 60 grados centígrados. Esto cuando la temperatura se mantiene por 30 minutos. Pues bien, entonces vamos a ver un poco más en cuanto a la estructura. En cuanto a la Doctora, estructura, ¿sí? disculpe, se me cortó un poquito. ¿Qué temperatura dijo que resisten? 60 grados centígrados. Gracias. Ok. Pues bien, en cuanto a la estructura de estos virus, pues vamos a encontrar que tienen, vamos a desenvolver el genoma y vamos a ver que tiene entonces proteínas que van a tener genes que van a codificar proteínas tempranas y proteínas tardías. Ustedes ya han visto esto en otras clases, que vamos a ver que las proteínas que actúan en una transcripción temprana se les denomina E. Perdón la letra patojos, temprana entonces es E y tardía va a ser L, de late, early y late. Entonces, tenemos dentro del genoma viral, si ustedes observan aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proteínas
perdón, sí, 7 proteínas que son proteínas que van a actuar en una fase temprana, es decir, que van a actuar en la fase de transcripción temprana y por lo tanto estos van a transcribir todas aquellas proteínas que son no estructurales. Las proteínas que no son estructurales son todas aquellas que van a intervenir en la transcripción y en la replicación propia del ADN. Además, si ustedes observan, tenemos aquí 2 proteínas más, que son las proteínas que van a actuar en una transcripción tardía, por eso late, y estas proteínas que transcriben entonces aquellas proteínas que sí son estructurales, es decir, que van a transcribir para todas las proteínas relacionadas con la cápside del virus. Dentro de este genoma, entonces, vamos a tener estas proteínas de transcripción temprana, que son la E1, E2, E4, 5, 6, 7 y 8. No todas los papilomavirus en animales tienen la proteína E8. Estas proteínas, entonces, la proteína E1 y E2 van a ser proteínas que van a actuar en la transcripción temprana, pero están regulando realmente la replicación del ADN y del ARN viral. Mientras que las proteínas 4, 5, 6, 7 y 8 lo que van a hacer es que van a intervenir ya en el proceso del control de el ciclo celular y de toda la transformación de la célula infectada. Por último, entonces, tenemos la proteína L1 y L2, que estas van a constituir ya toda la estructura de la cápside que envuelve al ADN circular de cadena doble que tienen estos virus. Entonces, otra vez, acá las proteínas E1 y E2 van a actuar en cuanto a la replicación del ADN y del ARN viral A1 y A2, mientras que las proteínas 4, E5, E6 y 7 van a intervenir en el control del ciclo celular. Hay algo importante en cuanto a la proteína E2 y es que esta proteína E2, una de sus funciones es reprimir a las proteínas 6 y 7. ¿Por qué? Porque cuando hay genomas virales que tienen la capacidad de volverse carcinogénicos, son las proteínas E6 y E7 las que van a tener esta capacidad oncogénica y E2 las va a regular. Cuando se pierde entonces la capacidad de E2, aumenta la capacidad de las proteínas E6 y E7, que son proteínas transformantes, y es aquí cuando se da entonces algún proceso oncogénico. Como les mencionaba anteriormente, sí. Doctora, la E8 no entra entonces en el control del ciclo celular. Y entra en aquellos virus que lo tienen. Es que si ustedes se dan cuenta, aquí este virus, esta imagen es de humanos. Como les decía, la mayoría de cosas que se encuentran son de humanos porque es donde el estudio es más avanzado. Entonces, por eso es que esta proteína se encuentra en el diagrama, pero en el caso de papilomavirus que afectan animales, no todos tienen esta proteína E8. Cuando la tienen, sí va a afectar en el proceso ya de regulación celular. Gracias, doctora. Ok. Iba acá. Entonces, las proteínas late, que son las que van a actuar en la fase tardía, está L1 y L2, y estas entonces van a actuar para la transcripción de proteínas que van a formar finalmente la cápside. Hasta ahí vamos bien, patos. Si vamos todo bien, vamos a empezar entonces hablando de la replicación viral. Si ustedes se dan cuenta, realmente la replicación viral se va a ir repitiendo en cierta forma de manera similar en todas las familias virales, dependiendo si estas son ADN o ARN.
el papilomavirus tiene un genoma ADN, por lo que vamos a tener una penetración de los microorganismos a través de que se van a adherir a las partículas virales a los receptores celulares. Una vez se unen, se va a dar el ingreso o la penetración del virus por medio de una endocitosis y se va a formar entonces el endosoma. Dentro del endosoma hay cambios de pH y de acidez, lo que va a permitir que se dé entonces la decapsidación y queda el genoma viral libre a nivel de citoplasma e ingresa al núcleo. Una vez ingresada en el núcleo vamos a tener pues lo que hablamos anteriormente, una transcripción temprana y una transcripción tardía. En la transcripción temprana van a actuar todas aquellas proteínas que son E1, E2, E4, E5, E6, E7, y estas van a actuar entonces el control de toda la parte de la transcripción y traducción del ADN viral. Luego se va a dar el proceso de replicación y en el proceso de replicación vamos a tener dos variantes. Una variante en aquellos genomas del papilomavirus que no son carcinogénicos. En esta forma de replicación, el genoma viral se queda como un genoma episomal o extracromosómico. Es decir, que va a replicarse sin formar parte del ADN o del genoma de la célula. Y cuando hay papilomavirus que son oncogénicos, entonces la replicación se va a dar por una integración del genoma viral al genoma celular. Voy a explicarles esto con más detenimiento en unos diagramas y en unos videos. Luego que se da el proceso de replicación, ya se da el ensamblaje a nivel de citoplasma y se da la liberación de los virus. Pueden liberarse por medio del lisis celular. Entonces, la replicación viral va a estar asociada íntimamente o relacionada con el crecimiento y diferenciación de las células en el estrato córneo. ¿Por qué? Porque en este estrato córneo va a haber mucha actividad mitótica de estas células. Entonces, tanto en el epitelio escamoso en piel y en el epitelio mucoso, vamos a tener entonces la replicación a nivel del estrato basal. Va a estar relacionado entonces desde la infección de las capas basales hasta la salida de la superficie epidérmica o de las membranas mucosas. Entonces el virus va a infectar a las células del epitelio basal a través de una herida o de microabrasiones que se den en la piel. Si la piel está intacta o la mucosa está intacta, pues no va a haber forma de que el virus pueda ingresar hasta la membrana basal. Pero una vez haya una microabrasión, entonces puede ingresar hasta la membrana basal, que es aquí donde el virus puede empezar a replicarse. ¿Por qué? Porque hay una alta actividad mitótica de estas células. Entonces va a adherirse a los receptores celulares, como les expliqué anteriormente, penetra por endocitosis y ya una vez dentro de la célula es transportada hacia el núcleo. En el núcleo se va a dar entonces toda la transcripción del genoma viral, como les mencionaba anteriormente, dividiéndose esta transcripción en una fase temprana y en una fase tardía. Aquí entonces es donde empieza a darse la fase temprana a nivel de la membrana. La fase temprana entonces en virus que no son oncogénicos se va a quedar como el genoma viral de una forma episomal o extracromosómica. Y va a empezar a exhibir los genes E1 y E2, que si se recuerdan, esto facilita entonces una correcta transcripción y traducción del genoma viral. Luego entonces cuando se da ya una fase proliferativa, es decir, que estas células empiezan su fase mitótica y empiezan a dividirse, hay proliferación de estas células, entonces empieza a darse
un incremento del número de las células basales que contienen ya partículas virales. Cuando estas células empiezan a dividirse, empiezan a subir hacia la capa suprabasal del epitelio, y normalmente aquí se da un proceso de diferenciación. Entonces, en células que no están infectadas, pues deberían de estar acá, a este nivel, fuera de un ciclo celular. Pero como hay infección de un papilomavirus dentro del genoma viral, pues entonces el papilomavirus va a activar la síntesis del ADN celular para que se empiecen entonces ya a expresar los demás genes de la transcripción temprana, que son E6, E7, E5, E4 y E1 y E2 siguen expresándose. Esto va a permitir entonces que haya una mayor amplificación del genoma viral. Y por último, entonces ya se da la fase tardía, que es donde ya se van a expresar los genes tardíos, L1 y L2, para que entonces se transcriban las proteínas estructurales y se forme entonces la cápside. Se da la encapsulación del ADN viral, se sintetizan entonces ya los viriones maduros con la cápside y pueden ser liberados entonces hacia la superficie del epitelio. Cuando la infección se da por virus oncogénicos, entonces lo que va a pasar es que E6 y E7 siguen expresándose y entonces aquí se va a dar una proliferación exacerbada de estos dos genes y empieza a darse una proliferación, hiperproliferación de las células, que como vamos a ver más adelante, empieza a haber entonces ya cambios oncogénicos en estas células. Voy a explicárselos en esta otra imagen que es exactamente lo mismo que vimos en la anterior. Ingresa entonces el virus, afecta las membranas basales, esto por una microabrasión, y se da entonces, una vez que está en el núcleo, la transcripción del genoma viral se va a dividir en un estadio temprano y tardío. Entonces tenemos aquí en el estadio temprano, la transcripción temprana, que va a empezarse a expresar los genes E1 y E2. Se da entonces el inicio de la transcripción del ADN y del ARN viral. Luego entonces se da una proliferación de las células y empieza la diferenciación celular y es aquí donde entonces empiezan a manifestarse los genes o expresarse los genes E4, E5, E6 y E7, lo que va a permitir que haya una amplificación del genoma viral. Se da por último la expresión de los genes L1 y L2, que van a permitir que ya haya una transcripción de las proteínas estructurales para que se forme la cápside y se da entonces ya la síntesis de los viriones completos ya maduros que son liberados hacia la capa más superficial del epitelio. Voy a ponerles un video para que ustedes vean lo que acabo de explicarles. Llega entonces el virus hasta la célula, ingresa por endocitosis, se da el proceso de decapsidación y llega hasta el núcleo. Y en el núcleo, en genomas que no son carcinógenos, se va a dar lo que ustedes ven a continuación, que es que el genoma viral se va a quedar, va a ingresar al núcleo, pero no se da una integración hacia el genoma de la célula, sino que se queda de una forma episomal o extracromosomal. Si se dan cuenta, este es el genoma de la célula infectada y este es el genoma viral. Nunca hay una integración hacia el genoma de la célula. Entonces, es una célula que está infectada, pero que su genoma no ha sido integrado al genoma viral, por lo tanto, no va a haber una proliferación excesiva de los genes E6 y E7. Entonces, la célula sí está infectada, pero no va a pasar a un estadio carcinogénico. Voy a cambiar aquí. Me dicen si oyen el video, Pato. Llega hasta las células en la parte inferior o basal, capa de la piel. Sí, doctora, sí se oye. Y las infecta. Como las células infectadas se dividen, el virus comienza a hacer copias de sí mismo.
Con el tiempo, las células infectadas se trasladan a través de las capas de la piel y liberan nuevos virus que pueden transmitir la infección a otras células. El virus llega hasta las células del genoma en el ADN cromosómico de la célula infectada. Este modo de infección es más comúnmente asociado con los tipos de VPH oncogénicos de alto riesgo y puede estar latente y subclínico. Sin embargo, las mujeres infectadas por tipos oncogénicos de VPH de alto riesgo pueden desarrollar lesiones cervicales de alto riesgo, que si no se trata, puede progresar a cáncer invasivo complementamente. Mientras que la alteración del genoma en el ADN de las células. Doctora, no sé si soy solo yo, pero no escucho. ¿Ese no se escucha? No, es que escuché el primero, pero el segundo con muy poco volumen y ahorita no sé si usted estaba diciendo algo o no, pero no lo escuchaba. No, el segundo no tenía volumen, este sí tiene volumen, este se escucha. Yo no escucho nada, no sé si... No, sé este no se si- escucha. No se escucha, doctora. Este no. No, este no. No. A mí sí me escuchan, Pato. Sí, usted sí es el va. video. Voy a regresarlo y me dicen si lo oyen ahorita. ¿Sí se escuchó, Pato? No, no se escucha. No, No se doctora. escucha. Ah, No, doctora. va. Voy a subírselos entonces para que ustedes lo oigan. Les voy a subir la presentación, así lo pueden ustedes repasar. Pues bueno, este es el caso cuando hay células o genomas que sí pueden ser carcinogénicos. Entonces, la replicación se sigue dando y esto va a ser a través de años. Por eso las afecciones o los carcinomas producidos por papilomavirus son bastante crónicos, no es algo que se vaya a ver inmediatamente. Entonces, quedó claro la parte de la replicación, ¿verdad, patojos? La penetración, decapsidación y transcripción son prácticamente las mismas, va a variar la transcripción y la replicación únicamente cuando el genoma tiende a ser carcinogénico, que si ustedes recuerdan lo que vimos en cuanto a la clasificación, van a ser el papilomavirus bovino 1 tipo 2 y el papilomavirus bovino tipo 4, los que tienen esta capacidad carcinogénica. ¿Ahí vamos bien? Ok, entonces vamos a seguir. En cuanto a la patogénesis, pues como resultado ya de la infección, vamos a observar acantosis, vamos a ver el engrosamiento del estrato espinoso o la capa mucosa de la epidermis en la piel. Hay hiperplasia por la acantosis, hay hiperproliferación de las células del estrato córneo y en capas superiores pues se va a observar la degeneración ya a nivel nuclear. Los cambios van a ser más pronunciados en cuanto más superior sean las capas
del epitelio. Entonces se va a observar en la capa granular que va a haber ya una degeneración nuclear. Si ustedes observan, hay núcleos atípicos, también células de formas atípicas y hay vacuolización en el citoplasma. Hay unas lesiones que se llaman coilocitos que se van a observar ya a nivel de las células en la capa granular o en la capa más externa. El proceso infeccioso y la amplificación del ADN viral van a ocurrir entre unas 6 a 12 semanas, pero el desarrollo ya de lesiones malignas como tal puede durar 2 años o más. En cuanto al diagnóstico, pues el diagnóstico obviamente es un diagnóstico clínico porque se observan las lesiones, son lesiones características y no se suele necesitar una confirmación a nivel de laboratorio. En los casos donde se realiza una confirmación a nivel de laboratorio, se toma una biopsia y se realiza un estudio histopatológico. Y esto generalmente se hace únicamente en el caso del sarcoide equino. Se toma una muestra de biopsia y se lleva para el laboratorio de histopatología. Hay exámenes de PCR que están disponibles, pero realmente esto no se utiliza mucho. Entonces vamos a empezar a hablar de la papilomatosis bovina. En cuanto a los bovinos, vamos a encontrar que pueden haber 3 cuadros clínicos. La papilomatosis cutánea bovina, el complejo papiloma carcinoma digestivo y por último la hematuria enzootica. En cuanto a la papilomatosis cutánea del bovino, aquí van a estar implicados los papilomavirus bovinos, uno, 2 y 5, que el papilomavirus 1 y 2 estos van a estar asociados, perdón, los 3 a fibropapilomas. Y los papilomavirus bovinos de tipo 3, 4 y 6 son únicamente papilomavirus, no son fibropapilomavirus. Y si tienen material fibroso es mínimo. Entonces, de estos 6 tipos de virus, de papilomavirus bovino que pueden causar la papilomatosis cutánea, el papilomavirus 1 y 2 también pueden estar presentes causando el sarcoide equino. Todos estos 1, 2 y 5, como les mencionaba anteriormente, que son tejido específico, pues vamos a encontrarlo en ubres, en pezones, en la cabeza, cuello y hombros del animal. Pero también en algún momento pueden encontrarse, como es el caso del papillomavirus bovino tipo 2, que puede encontrarse a nivel de vejiga y también a nivel de vulva, pene y ano. El tipo 5 va a encontrarse únicamente o principalmente a nivel de ubres. En cuanto a los papilomavirus bovinos tipo 3, 4 y 6, estos van a tener una ubicación en piel principalmente, 6 a nivel de ubre, 3 a nivel de piel, pero esta tiene una localización cutánea que tiende a persistir, o sea que hay una recidiva y luego vuelve a salir este mismo tipo de papilomavirus, es decir que para este tipo 3 el sistema inmune no establece una respuesta que impida que vuelva a aparecer. El tipo 4, como les mencionaba anteriormente, tiene capacidades oncogénicas. En cuanto a las lesiones que vamos a observar en una papilomatosis cutánea, pues van a ser lesiones que varían en cuanto al tamaño, desde pequeños nódulos que se pueden observar acá, que casi no se observan, hasta tumoraciones muy grandes, como esta que ya al bovino no se le ve ni el ojo, tumoraciones
más grandes, y en el caso de estar en ubres, estas tumoraciones pues obviamente afectan la producción, porque si hay un ordeño mecánico pues no se puede poner acá la ordeñadora, y en un ordeño manual el animal pues va a sentir la molestia. Entonces, por eso es que la papilomatosis en bovinos causa pérdidas económicas, y obviamente la molestia del animal, por ejemplo, en un caso donde esté a nivel de rostro, pues el animal va a estar tratando de quitarse esa molestia del papiloma, restregándose contra la manga o contra las cosas que pueda, infectando entonces así también el ambiente. En cuanto al el complejo papiloma carcinoma digestivo, la etiología de este es el papilomavirus bovino tipo 4. Esto se va a localizar en el tracto digestivo y, como les mencionaba anteriormente, pues como tiene una capacidad oncogénica, va a progresar hacia un carcinoma. También podría estar afectando aquí en este tipo de papilomavirus carcinomas digestivos el papilomavirus bovino tipo 2. En cuanto a este complejo papiloma carcinoma digestivo, la localización va a ser en el tracto digestivo superior, es decir, que va a estar afectando el esófago, el rumen y el retículo. Va a haber lesiones pequeñas, que son lesiones individuales, pero lo que sucede es entonces que va a haber un trastorno en cuanto a la deglución. Esto ocasiona afecciones digestivas para el animal, que puede traducirse en un timpanismo, y por lo tanto esto va a afectar la condición corporal del animal, deteriorándola. Hay algo muy importante en cuanto a la capacidad oncogénica de estos virus, y es que la ingestión de helechos, que son ya de por sí carcinogénicos e inmunosupresores, pues va a ser un factor importante en que que haya una transición del genoma hacia de benigno hacia un carcinoma ya invasivo. Y por último está la hematuria enzootica. El agente etiológico de la hematuria enzootica pues es el papilomavirus bovino tipo 2. Este se va a relacionar también con la ingestión de helechos. Cuando hay pasturas muy pobres, los animales empiezan a comer lo que encuentran, comen estos helechos. Como les mencionaba anteriormente, de por sí los helechos son carcinogénicos y se produce una inmunosupresión. Entonces, el sistema inmune no logra controlar la infección y el virus entonces logra activar su acción carcinogénica, progresando hacia lesiones ya neoplásicas. En cuanto a la papilomatosis equina, tenemos dos cuadros, que hay papilomatosis equina como tal y sarcoide equino. En cuanto a la papilomatosis equina, va a afectar principalmente animales jóvenes, es decir, equinos entre 1 y 3 años de edad, y hay dos situaciones. Hay el papilomavirus tipo 1 equino, estos van a afectar principalmente a nivel de hocico, las extremidades, y en el papilomavirus tipo 2 afecta el tracto genital. Se produce por contacto directo o indirecto con el virus, y las lesiones van a involucionar de forma esporádica. Obviamente en equinos la papilomatosis tiene una importancia económica, porque hay equinos que son de exposición o de un alto costo económico, por lo que una afección con papilomatosis pues es bastante importante en estos equinos. Y también está la forma de sarcoide equino. Es una neoplasia muy común en equinos, en asnos y en mulas. Esta está causada por el papilomavirus bovino tipo 1 y puede estar causada también por papilomavirus bovino 2. Y esto lo que va a causar son tumores en piel, están localizados pero son invasivos. Tienen un aspecto entonces verrugoso o fibroblástico, y son bastante invasivos. Acá las lesiones se van a ver pequeñas, elevadas y queratinizadas, y se ve principalmente a nivel de belfos y de morros. ¿Quiénes son los animales que están más afectados? Pues los equinos entre los 3 y 6 años de edad.
Puede aparecer también a nivel de cabeza, de la parte ventral del abdomen y las extremidades. Y en este caso, pues el diagnóstico normalmente se hace de forma histológica. Para cada una de las papilomatosis que hemos hablado, el tratamiento puede ser un tratamiento quirúrgico, pero normalmente no se hace a menos de que, pues en este caso, sí esté afectando mucho al animal o la producción, pero recuérdense que puede volver a salir, entonces no es algo que vaya a resolver por completo el caso. Y por último está la papilomatosis canina, que en caninos se da a nivel oral. Afecta principalmente toda la región orofaringea de los animales, afectando entonces la mucosa bucal, la lengua, el paladar y la faringe, y también puede encontrarse lesiones a nivel de conjuntiva de los párpados y la parte externa del hocico. Las son múltiples, son limitadas, afecta principalmente a animales jóvenes, pero obviamente puede esto afectar la deglución. De manera similar a los papilomas que hemos estado hablando anteriormente, pues hay una actividad del sistema inmune que puede hacer que desaparezcan espontáneamente porque la enfermedad tiende a ser autolimitante, pero la duración, esto va a variar dependiendo del individuo. Y pues bueno, hay un tratamiento también que se puede utilizar principalmente en bovinos, que son vacunas autógenas o autólogas, que lo que se hace es que se quitan un número de verrugas de distintas localizaciones anatómicas en el animal, se hace una maceración con estas lesiones, luego se inactiva el macerado con formol, se hace una filtración y luego se inocula de forma intramuscular en el animal. Lo que sucede es que no siempre es efectivo y pueden volver a salir las lesiones y además esto se debe de hacer pues de manera individual en cada finca o en cada granja. No se puede, el mismo macerado que se utilice en la granja A no va a servir en la granja B porque ya ven ustedes la cantidad de especies que hay de papiloma y nada nos asegura que sea la misma especie. Entonces, patojos, no sé si queda alguna duda que quieren que aclaremos en los 5 minutos que nos quedan.